En el programa anterior comentábamos que el 19 de enero demócratas y republicanos alcanzaron un acuerdo que garantiza los poderes de vigilancia de la NSA hasta el 2023. El día martes realizamos un recorrido por los programas de espionaje de la NSA desde su incubación hasta el primer gran programa de vigilancia mundial conocido como Echelon. Citamos a Rosa Miriam Elizalde. Desde principios de los años 90, la NSA ha desarrollado sistemas de espionaje rápidos y complejos para interceptar, filtrar y analizar todas las formas de comunicación digital que utiliza Internet. Como la mayor parte de la capacidad de Internet del mundo está radicada en Estados Unidos o se conecta con Estados Unidos, muchas de las comunicaciones que cruzan el ciberespacio pasan por estaciones intermedias ubicadas en este país. El 90% de las comunicaciones de Europa con Asia, Oceanía, África o Sudamérica viajan normalmente a través de Estados Unidos. La teoría dogmatiza de que el propósito fundamental de la NSA es el espionaje de ciudadanos extranjeros que sean peligrosos para los intereses de los Estados Unidos. Sin embargo, en la práctica, la eficacia de la agencia está en tela de juicio. La NSA habría logrado intervenir los teléfonos de Osama Bin Laden y parte de la red de Al Qaeda desde la década de los 90. Hacían un minucioso análisis de las conversaciones del celular de Bin Laden, que por cierto fue comprado en Nueva York y utilizado en Afganistán. El número 873-682-505-331, si quieren le mandan un mensaje de texto, les permitió escuchar las conversaciones del terrorista más peligroso del mundo, construir una lista de contactos de Al Qaeda y sin embargo ellos no lograron impedir ni los atentados contra las dos embajadas estadounidenses, ni otro atentado en Yemen, ni la cumbre de terroristas que fue clave en la planificación de los atentados del 11S, de la que salieron además los dos secuestradores de los aviones que se instalaron en Estados Unidos después de esa cumbre. La NSA desarrolló durante la década de los 90 el programa de vigilancia y espionaje Teen Threat, con el que obtuvieron y analizaron además grandes cantidades de datos de comunicaciones, registros telefónicos no autorizados y cruces de datos que les permitían establecer redes de contacto. Este programa, que según informes internos le había proporcionado información tanto foránea como doméstica a las autoridades de los Estados Unidos y con criterios, pues dicho por ellos, óptimos, fue cancelado 3 semanas antes del 11 de septiembre del 2001. Después del 11 de septiembre, Washington desarrolló la llamada guerra contra el terrorismo, que otorgó a George Bush libertades más amplias para el espionaje y la recolección de inteligencia. De hecho, le condescendieron facultades para torturar, encarcelar arbitrariamente por tiempo indefinido en lugares desconocidos a las personas y hasta asesinarlas. La NSA desarrolló programas de vigilancia y espionaje a ciudadanos estadounidenses. Las operaciones implicaron escuchas ilegales, monitoreo de la actividad en Internet y mensajería. Bush defendió los programas diciendo que habían contribuido a salvar vidas. En el histórico se suele distinguir a este periodo del 2001 al 2007 bajo la denominación de vigilancia sin orden de la NSA o vigilancia sin garantías. Después del atentado del 11S, el Congreso amplió las facultades presidenciales con la Ley Patriota y fue flexibilizando los límites para obtener información de inteligencia. En medio de los litigios de ciudadanos que sorprendidos veían cómo violaban su privacidad, el entonces director de Inteligencia Nacional Mike McConnell confesó en una entrevista que bajo el programa de vigilancia terrorista, el sector privado les había ayudado y como resultado las compañías estaban siendo demandadas. Afirmó que tales demandas implicaban a la empresa de comunicaciones AT&T. La NSA se justificó alegando que el espionaje masivo a los ciudadanos de su país había sido accidental. Vamos a ver algunos de los programas de espionaje de este periodo de estudio. En el año 2000, dentro de los Estados Unidos, el FBI desarrolló el software Carnivore, que gracias a la colaboración de operadores de telecomunicaciones era capaz de interceptar y leer mensajes de correos electrónicos. Fue cancelado por razones económicas en el año 2005. En paralelo, la NSA desarrollaba el proyecto Trailblazer, que tenía como objetivo rastrear y analizar los datos de Internet, pero también resultaba demasiado costoso en relación a su eficacia. Este programa se tropezó con severas controversias legales.
4 agentes de la NSA renunciaron a la agencia desmoralizados por los abusos que estaban cometiendo en el espionaje y solicitaron también una investigación formal ante Diane Roach, que era miembro del Comité de Inteligencia de la Cámara. Junto a estos agentes de la NSA, Roach presentó una queja oficial al inspector general del Departamento de Defensa por el programa de espionaje Trailblazer. Las represalias pues no se hicieron esperar y las casas de los denunciantes fueron allanadas por funcionarios que portaban armas largas. Trailblazer fue sustituido por el programa Turbulence, que además perfeccionó las capacidades ofensivas de la guerra cibernética, logrando inyectar malwares en equipos remotos. Y Bush no se fue con rodeos. Para el año 2001 creó el programa de inteligencia del presidente. La información estaba identificada con el código StellarWind y consistía en la recolección de las llamadas telefónicas, los correos electrónicos, metadatos y el tráfico de ciudadanos norteamericanos. Se conoció de StellarWind por un artículo difundido en el diario The New York Times en diciembre del 2005, gracias además a los datos proporcionados por un informante, Thomas Tamm. El eje central de la denuncia eran los conflictos éticos y constitucionales de espiar a los ciudadanos estadounidenses, porque pues a juicio de las autoridades y los medios estadounidenses, los extranjeros no somos tan ciudadanos ni merecemos intimidad. Durante un año, la Casa Blanca presionó a los editores del periódico para evitar que se conociera la información. El programa de inteligencia del presidente fue desclasificado en el año 2015 tras una demanda de la Ley de Libertad de Información realizada por The New York Times al Departamento de Justicia de los Estados Unidos. En esencia, la mayoría de las operaciones de espionaje se enfocaban hacia los mismos propósitos, porque el DARPA, que es el departamento donde se concibió la Internet, creaba otro proyecto que se llamaba Conocimiento Total de la Información y se inició en el año 2003. El proyecto fue concebido por el almirante jubilado John Poindexter, el mismo que fue condenado por 5 delitos federales tras el escándalo de los Irán-Contra y que se ahorró la cárcel por benevolencia judicial del norte. El programa echaría mano de herramientas avanzadas de minería de datos y una gigantesca base de datos, valga la redundancia, para encontrar patrones de las actividades en las huellas digitales. Con esta misión en miras, resultaba entonces imprescindible acceder a la información de los correos electrónicos en Internet, a los registros de las llamadas, a las tarjetas de crédito, transacciones bancarias y documentos de viajes sin una orden judicial, según se puede leer de una nota difundida por The New York Times. El concepto que se manejaba era el de vigilancia predictiva, cuyo propósito consistía, y bueno, tal vez consiste en acumular información tan detallada sobre las personas, un conocimiento total de la información, que podría servir como plataforma para predecir futuros delitos, en este supuesto de terrorismo. Algo muy similar a la película Minority Report. Esta oficina tenía 8 objetivos fundamentales para alcanzar una conciencia total de la información. En primer lugar, hacer compatibles entre sí las informaciones reunidas en todas las bases de datos públicas del mundo, cualesquiera que sean los programas en que estén soportadas. En segundo lugar, la exploración clandestina de las bases de datos informáticas. En tercer lugar, desarrollar softwares de traducción automática al inglés desde todas las lenguas del mundo. Cuarto lugar, mejorar los métodos de minería de datos para la obtención de pruebas y descubrimiento de lazos para la interpretación de informaciones reunidas. Quinto, desarrollar software de traslación de las comunicaciones orales interceptadas a texto. Sexto, la biovigilancia. Séptimo, el desarrollo de procedimientos biométricos especialmente destinados a la identificación de sospechosos en una multitud mediante cámaras inteligentes. Y octavo, la simulación de ambientes asimétricos. El Senado de los Estados Unidos votó a favor de limitar este programa y ordenó restringir su capacidad de recopilar información de los correos electrónicos, las bases de datos comerciales de las empresas de salud también y de las empresas financieras y de viaje. En aquel entonces, hace apenas 15 años, nos parecía casi inimaginable que se pudieran acumular estos datos. Ahora el uso y abuso de esta información con fines comerciales, gubernamentales, militares o publicitarios resume la cotidianidad
cotidianidad de nuestras rutas de navegación por Internet es que todos fuimos sospechosos y no nos enteramos. En el año 2006 se empezaron a difundir informes que dejaban constancia de que los componentes de este proyecto fueron heredados por otras agencias federales. El mismo Congreso, que había supuestamente limitado el alcance de este programa por considerarlo orwelliano, lo desmembró y lo mandó por partes de manera clandestina a los tentáculos de la NSA. En el año 2004, la NSA espió en Nueva York a los ciudadanos haciendo uso de un dirigible adaptado para escuchar las llamadas telefónicas y otras comunicaciones según documentos que obtuvo Intercept. La propia NSA describe al aerostato como una esfera llena de helio dentro de otra esfera construida de Spectra, que es el mismo material que utilizan para hacer chalecos antibalas. Podía ser tripulado o pilotado a distancia y también interceptaba las comunicaciones inalámbricas. En el año 2006, la periodista Leslie Cowley del medio USA Today informó que el programa de recolección de datos de inteligencia de la NSA llega a los hogares y negocios de todo el país mediante la recopilación de información sobre las llamadas de estadounidenses comunes y corrientes, la mayoría de los cuales no son sospechosos de ningún delito. Ese mismo año, Mark Klein reveló que él personalmente instaló dispositivos de división de fibra óptica en una habitación que le permitía a la NSA acceder a los metadatos de los clientes de la empresa telefónica estadounidense AT&T. Aunque ese programa de vigilancia se cerró supuestamente en el año 2011, sigue existiendo un programa similar llamado Hemisferio. Y en la primavera del 2007, ante el Congreso, estalló la historia digna de una película de ficción, pero protagonizada por un personaje real, James Comey. La narración no escatimó en recursos, desde una persecución de vehículos en pleno corazón de Washington, D.C., hasta presiones de funcionarios de la Casa Blanca que daban al testimonio del que fue fiscal interino durante la hospitalización del titular John Ashcroft en marzo del 2004, los más emocionantes matices. Estas conductas hostiles eran la respuesta a la negativa de la Fiscalía de certificar los programas centrales de la NSA, en especial los del espionaje de las comunicaciones y las escuchas ilegales. Escarbando en ese terreno, los estadounidenses conocieron de la base de datos federal Main Core, creada en 1980. En ella se almacenan los datos personales y financieros de millones de ciudadanos estadounidenses considerados, escuchen esto, como amenazas para la seguridad nacional. Christopher Ketchum escribió un artículo en el que se detallaba el alcance de Main Core. El software es capaz de ejecutar juicios predictivos de comportamiento de los objetivos y rastrea su círculo de asociaciones con el análisis de redes sociales y las herramientas de modelado de inteligencia artificial. Cuantos más datos tengan sobre un objetivo en particular, mayor capacidad tendrá el software para predecir qué va a ser el objetivo, hacia dónde irá el objetivo, a quién recurrirá para obtener ayuda. Aunque esta base de datos tributan las agencias de inteligencia como el FBI, la CIA, la NSA, se cree que el programa de Main Core fue producido por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, amparada en las ambigüedades de la ley en cuanto al significado de qué es una emergencia nacional. No sería la primera vez que FEMA incursiona en labores de espionaje doméstico, porque en 1975 el senador John Tooney, que era de California, denunció que en las computadoras de Mount Wither podían almacenar millones de referencias sobre la vida personal de estadounidenses en bases de datos desconocidas incluso por líderes de la Cámara y del Senado. Y en el año 2007, Bush realizó el teatro de ceder a las presiones de la opinión pública y ordenó al Tribunal de la Ley de Vigilancia Extranjera, que se le conoce por sus siglas en inglés como FISA, que revisara el programa de vigilancia de la NSA, y en el 2008 el Congreso la modificó flexibilizando los requisitos para ordenar el espionaje. En el 2009 los agentes de la NSA reconocieron que se habían excedido en la recolección de información doméstica. El complejo de operaciones fueron sentenciadas como ilegales por un juez federal en el año 2010, cuando ni siquiera sospechábamos que llegaría Edward Snowden a nuestras vidas. Esta historia continuará. Mientras ellos reinciden en el odio y la violencia, nosotros reincidimos en el amor y la esperanza. Hasta un nuevo clic.